En 1962, el inglés Anthony Burgess escribió su obra más reconocida, A Clockwork Orange, que se traduce como Naranja Mecánica. 9 años después, en 1971, el neoyorquino Stanley Kubrick la llevaría a la pantalla grande, convirtiéndola en parte del canon cinematográfico mundial. Literatura, cine, música y mucha ultraviolencia nos acompañan hoy. Quédate, porque en Agradas TV hablaremos sobre los drugos del fútbol. Ya lo saben, vayan por unas chelas bien frías y disfruten de nuestro video. Comenzamos. A su manera, ambas expresiones artísticas nos hablan sobre un tema central, la ultraviolencia. Como ya se imaginarán, esto fascinó a la juventud europea aficionada al fútbol. Pero ¿por qué suscitó tanto impacto la obra distópica de Burgess y de Kubrick? La respuesta está en el personaje central, Alex Delarge, quien es el líder de una pequeña banda, los Drugs. Ahí estaba yo, Alex, y mis 3 Drugs, que eran Pete, Georgie y Dim. A este cuarteto le gusta quebrantar la ley, ir más allá de los límites y por supuesto les encanta pelear. ¿Te suena? En el largometraje se proyecta la vestimenta que ocupaban para ir a golpear, robar o beber su moloco Velocet. Esta indumentaria ha sido replicada en varios ámbitos desde entonces. La estética y la actitud de esta pandilla fue lo que atrajo la atención de los hinchas jóvenes en todo el mundo. Burgess estudió literatura y era políglota. Sus conocimientos lingüísticos le permitieron hacer juegos de palabras eslavas e inglesas, en particular con el dialecto del este de Londres, es decir, el Cockney. Sí, la misma zona del West Ham. De estas combinaciones surgieron las palabras como moloco o drugs, entre otras. A esta jerga se le nombró Natsat, que quiere decir adolescente. Es por todo lo anterior que varios hinchas han adoptado la ideología de los personajes de Naranja Mecánica para mostrar su afinidad por la violencia, particularmente en la música de la subcultura skinhead. Algunos grupos que rinden tributo a la película son Hoy se arma, Vamos a evitar, masacrar, ultraviolencia extrema, drugos hasta el final. Suburban Rebels. No luchan por ningún motivo, no tienen ningún ideal. Lo único que les motiva es la violencia y nada más. Ten cuidado si te cruzas con ellos, son peligrosos. Suspenders. Algo estás pensando, sonríes sin parar, con un gesto ya le vale. Vas a ver qué pasará, Alex, querido drugo, se te rendirán. Tu cerebro siempre vivo, saliva, harás tragar. y no podían faltar The Addicts. Por supuesto que hacen falta muchos más. Déjanos en la caja de comentarios a quiénes incluirías. En el mundo del fútbol, quienes se apropiaron de la obra fílmica fueron los seguidores del equipo más laureado de Italia, la Juventus. Los hinchas radicales de la Vecchia Señora decidieron llamarse Drughi Ultras, en referencia al filme de Kubrick. El nombre no deja de ser irónico si consideramos que para los de Turín, los ingleses son sus máximos rivales desde la tragedia de Heysel en la final de la Copa de Europa en 1985 ante el Liverpool. De hecho, esto lo podemos constatar en la entrevista que hace Danny Dyer a uno de los dirigentes. Ya han pasado 20 años de la tragedia de Heysel. ¿Cómo os sentís al recordarlo? ¿Os duele todavía? ¿Os resulta incómodo? ¿Todavía sentís rencor? ¿Culpáis a todos los hooligans ingleses o solo a los del Liverpool? Sí, odio a todos los ingleses, incluso a los que estáis aquí. Pero bueno, esta noche, como es la entrevista, no va a pasar nada. Pero que sepáis que también os odiamos. A todos los ingleses, de la A a la Z, de la izquierda a la derecha. Y a vosotros también.
Ante la desdicha, no deja de ser llamativo que adoptaran una creación inglesa. Aquí abajo te dejamos el link del capítulo de los ultras italianos de la serie Real Football Factories International. Los ultras de la Juve emulan a Alex y sus amigos, incluso superando por mucho las acciones que llevan a cabo. Diríamos que los drugos del libro y la película son un cuento de hadas en comparación con los de la curva Sud Bianconeri. Ser un drughi significa ser una persona dura, agresiva, que no pierde el tiempo por ahí. Ser ultra significa que no tienes miedo de nada ni de nadie. Y cuando digo de nada, es de nada. Los demás nos dan completamente igual, ¿entendido? Tan solo hay que considerar que el movimiento ultra italiano dentro de las 5 ligas élite del fútbol europeo es por mucho el más radical. Además, históricamente, al ser el equipo más popular de Italia, sus hinchas se multiplican por miles y por ende los disturbios. Para confirmar su radicalidad, solo hace falta recordar que en el 2019 detuvieron a algunos de sus integrantes a quienes se les decomisó un misil militar, tal como lo oyes. Como se darán cuenta, aquella frase de que il calcio es cosa seria, para los tifosi es verdad. Pero lo que también es verdad es que debes revisar nuestro contenido en YouTube y suscribirte. Y no olvides visitar nuestra tienda en Facebook. Allí encontrarás varios diseños, incluidos los de la Juventus y otros clubes de Europa. Dale like al video si te gustó. Esto fue Agradas TV. Aguante fútbol. So dark up above, sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place.